El día de hoy contamos con la presencia de la doctora Silvia Vidal Millán, médico especialista en genética con enfoque en investigación en cáncer, síndromes de cáncer hereditario, asesoramiento genético en cáncer. Certificada por el Consejo Mexicano de Genética, investigadora en Ciencias Médicas C del Instituto Nacional de Cancerología, médico especialista adscrito al FUCAM, profesor invitado al programa de residencia en genética médica de diversas sedes académicas, profesor de pregrado de la Facultad de Medicina, curso de genética clínica y autor de diversos artículos y capítulos de libros científicos. Al igual que con el maestro psicooncólogo Omar Saucedo Vigueras, licenciado en psicología, es maestro en psicología y en investigación psicoanalítica y está por concluir su doctorado en psicoanálisis con énfasis en neuropsicoanálisis. Es miembro del Comité Hospitalario de Bioética en el FUCAM, es docente de la licenciatura en Psicología Clínica y de la Salud en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, y cuenta con su práctica clínica en el FUCAM y en el Centro de Cáncer del Centro Médico ABC. Perfecto, pues muy bien, muchas gracias por la presentación. Doctora Vidal, qué gusto tenerla acá para que hablemos, nos ayude a profundizar sobre este tema que, pues, lo platicábamos semanas atrás, pues, aqueja a muchas pacientes. Me toca constantemente en la consulta encontrarme con preguntas, ¿no? Que ya las iremos revisando tanto en la presentación como los pacientes que estén conectados, por supuesto que pueden comentar. Pero, insisto, hay mucha incertidumbre de pronto con la parte genética, ¿no? Porque ya para iniciar un poquito, estos estudios genéticos se hacen como globales, digamos, como a todo el cuerpo, o haciendo caso a que hay justo variaciones, ¿no? En función a los órganos, se hacen haciendo este zoom, como decía doctora, a una parte de una célula que corresponde a una parte del cuerpo. No sé si... Sí, no, en realidad todas, absolutamente todas las células de nuestro cuerpo tienen la misma información genética, porque todas ellas se iniciaron con una sola célula, ¿no? Cuando papá y mamá nos van a procrear, se unen las células del esperma y del óvulo, que cada uno de ellos tiene 23 de esos cromosomas que se ven en la gráfica. Se unen esos cromosomas y al final nos van a dejar 46, que son los que tenemos todos los seres humanos. Esa célula empieza a dividirse millones de veces hasta formar un individuo. Entonces, de cualquier célula, de cualquier órgano que yo quiera hacer el estudio, voy a obtener el mismo resultado. Generalmente podríamos pensar que si tengo cáncer de mama, pues tengo que estudiar la mama, ¿no? Porque es donde está el problema. Si tengo cáncer de páncreas, entonces tendría que estudiar ese órgano. Pero no, en realidad, como estamos buscando alteraciones que son hereditarias, están en todas las células del cuerpo de la persona. Por eso, generalmente estos estudios para analizar este tipo de alteración hereditaria es sangre o saliva, porque es lo más disponible. O sea, podría tomarles una biopsia de hígado, pero pues eso es como muy agresivo. Una biopsia de piel, que pues esa no es a lo mejor tan agresiva, pero finalmente sí estamos haciendo un corte y demás. Entonces, lo más factible para nosotros es analizar sangre o saliva. Entonces, pero no tiene que ver con el tipo de enfermedad que tiene la persona en realidad. Ok, y ahí me surge también otra duda. Uh-huh. ¿Qué diferencia hay entre decir que es algo genético y algo hereditario? ¿O es exactamente lo mismo? Podría tomarse como lo mismo, pero en cáncer sí tenemos ciertas diferencias. Sí sabemos, por ejemplo, que el cáncer es en general, el cáncer, la enfermedad como tal, es una enfermedad genética. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la mayoría de los casos, que son como en el 90% de ellos, no son hereditarios. Más o menos el 10% es lo que se considera que es hereditario en cáncer. Entonces, en ese 90% de casos, la alteración genética se origina en el órgano. En este caso, que estamos hablando de la mama, en la mama inicia una mutación en alguno de estos genes relacionados con cáncer y a partir de ahí es que se empieza a formar el tumor. Pero es en el órgano. Esto no es susceptible de ser hereditario porque solo está en el órgano afectado. Entonces ahí podríamos decir que es una enfermedad genética.
Y cuando vemos este otro rubro de pacientes, donde son más o menos el 10% que nacieron en todas las células de su cuerpo con esa alteración que les predispone a cáncer, entonces podremos decir que es una enfermedad hereditaria. En realidad se usa muy como sinónimo y sí lo entendemos así, ¿no? Los pacientes también así lo entienden, pero sí hay ciertas diferencias. En este caso, como te digo, sí es una enfermedad genética, el cáncer como tal, pero haciendo esa diferencia de que en la mayoría de los pacientes se altera un gen en el órgano afectado y a partir de ahí es donde empieza a generarse el tumor. Pero esto solamente es a nivel local, no va a pasar nada en otros órganos, no tiene otros riesgos, su familia tampoco, pero si es hereditario, sí. Y hay una diferencia importante en términos de justo de cómo se comunica, ¿no? Asumo con las pacientes, ¿no? Es un tema genético, entonces, bueno, igual ahorita iremos para allá, pero entonces no te preocupes por tus hijas, por tus hijos, más bien si es un tema hereditario, ¿no? Exacto. Pero te digo que en general lo toman como algo sinónimo y tampoco está mal, ¿no? O sea, ya es cuando en el asesoramiento genético les aclaramos, bueno, sí hay diferencia entre uno y otro, porque bueno, sí es esporádico, que es el que denominamos cuando solamente la alteración está en el órgano afectado, o es hereditario cuando está en todas las células del cuerpo de la persona, porque ahí ya lo heredó de alguno de sus padres. Ok, y en esa situación, o sea, cuando se genera en una parte del cuerpo, en este caso, ¿no? Haciendo caso focal y tal, la mama, ahí sí podríamos hablar de que es una mutación o tocaría también hablarlo como una variación. Sí, realmente esto de las variantes es para cualquier alteración genética, sea o no hereditaria. Ok. Bueno, continuando entonces, eh, les decía entonces que esta información está guardada como en unos archiveros o unos libreros que se denominan cromosomas. Y cuando a nosotros nos interesa analizar los genes de nuestras pacientes, lo que hacemos es sacar los libros que nos interesa analizar con unos métodos químicos y nos quedamos con ciertos fragmentos del DNA que son los genes que nos interesa analizar. Y esos genes, si nosotros igual siguiéramos desdoblando esta cadena de DNA, viéramos que está formado por 4 letras, una T, una G, una A y una C. Son 4 letras para escribir 23,000 genes, que es lo que hoy más o menos sabemos que tenemos los seres humanos. Entonces, no es raro que todos nosotros tengamos estas variantes en nuestro ADN, pero afortunadamente la mayoría de las veces no nos van a dar enfermedades graves ni aspectos físicos tan diferentes al resto de la población. Aquí la importancia es dónde cae ese cambio o ese error que sí nos podría producir alguna enfermedad. Entonces, bueno, abajo solo es como ponerles cómo se están dictando justo estas características en nuestros genes de, bueno, el gen que nos va a formar el cerebro, el gen que nos va a formar el corazón, el gen que nos va a formar el estómago. Y así como forman nuestros órganos, también nos dan las características físicas que tenemos, como el color del cabello, el color de los ojos, la estatura. Y existe este grupo de genes que se dedica a brindarnos protección contra el cáncer. Son como unos policías que andan rondando y vigilando que no nos dé cáncer. Pero si en algún momento papá o mamá nos dan alguno de esos genes con un error o un cambio que se considere ahora sí como una variante patogénica, eso nos va a dar un riesgo mayor para desarrollar cáncer a lo largo de la vida. Y les mencionaba también que son muy pocos los genes que cuando están con estas alteraciones, sí o sí nos van a dar cáncer. En realidad, la mayoría no nos dan un 100% de riesgo de cáncer, pero sí lo elevan con respecto a la población general. Sí. Entonces, justo aquí es donde debemos de definir a quién se debe mandar a consejo genético o a una consulta de genética. En realidad, no todo el mundo es candidato a ir a este tipo de consulta. Primero, lo que se tiene que tener claro es que la identificación de los casos es por el médico tratante. Nosotros en genética, en realidad,
casi nunca somos como el primer servicio que va a ver al paciente o a la paciente, sino que somos servicios de referencia. Servicios de referencia donde ya alguien más tiene la sospecha de que esto puede ser algo hereditario y es por eso que lo envían a la consulta de genética, que es lo que sucede en FUCAM. Afortunadamente tienen como muy claros estos conceptos los doctores que ven de primera vez a las pacientes y pues nos hacen la referencia a ellas, ¿no? Entonces lo que preguntan generalmente o por lo que las envían generalmente es por sus antecedentes heredofamiliares. Y aquí algo importante que quiero recalcar es que no en FUCAM, pero en algunas otras instancias nos hemos encontrado que tanto pacientes como médicos tienen mucho la idea de que si es una enfermedad que se considera ginecológica, entonces lo heredaron de la mamá. Y esto no es cierto. Aquí es importante preguntar los antecedentes tanto de la rama materna como de la rama paterna. Tenemos muchas pacientes que heredaron esta enfermedad del papá y el papá incluso está perfectamente sano, tiene 80 años o más y no tiene absolutamente nada, pero cuando hacemos las pruebas genéticas o las pruebas moleculares, vemos que lo heredó de papá. Y nunca le preguntaron los antecedentes paternos. Claro que cuando nosotros hacemos el interrogatorio ya de forma más dirigida en la consulta de genética, pues nos damos cuenta que sí, todos los antecedentes son por rama paterna, pero a veces sí se les va un poco en los ginecólogos o los oncólogos poder preguntar como esta rama paterna, ¿no? Si también hay alguna importancia y sí, sí la hay. Y También ahí, hay, perdón, sí. perdón por interrumpir, ahí, por ejemplo, ¿hay algún tipo de cáncer del lado, ¿no? En este mismo ejemplo paterno, que nos tenga que preocupar un poco más, o es cualquier tipo de cáncer? En Porque eso es realidad, sí tenemos que tomar prácticamente todos los tipos de cáncer. Inicialmente, cuando se empezaron a hacer estos estudios genéticos o moleculares, que cuando se describió, por ejemplo, BRCA1 y BRCA2, que seguramente son los que más conocen los pacientes y muchos médicos también, lo que más se veía en estas familias era cáncer de mama, cáncer de mama, cáncer de mama, cáncer de mama. Entonces, pues justo se llamaron así los genes BRCA1 y BRCA2 por sus iniciales en inglés, que es Breast Cancer 1 y Breast Cancer 2, ¿no? Entonces, es a lo único que se les asociaba. Conforme fue pasando el tiempo, pues se vio que las mujeres también podían tener riesgo, por ejemplo, de tener cáncer de ovario. Conforme fue pasando el tiempo, vieron que los varones de estas familias tenían mayor riesgo, por ejemplo, de tener cáncer de próstata. Y hoy es como una gama de tumores que podemos estar o tenemos que estar como atentos cuando tenemos este tipo de alteraciones genéticas. Entonces, por ejemplo, hoy día BRCA1 y BRCA2 es mama, ovario, próstata, páncreas, melanomas, gástrico. O sea, sí hay varios tumores en los cuales tenemos que tener como mucha atención. Pero al final de cuentas, lo importante es que pregunten todos los antecedentes oncológicos que hay en la familia, porque también en algún momento de la plática les voy a comentar que de eso depende también su seguimiento. Ok, buenísimo, porque sí, justo es una lógica inmediata de las pacientes, ¿no? Ah, bueno, a ver, vamos sobre tu mamá, tu abuelita, tu bisabuelita, Exacto. y de pronto se queda de lado, incluso hasta muy racionalmente, ¿no? Bueno, tu papá Sí, sí, no. sí. Ujú, exacto. Ujú, exacto. No, es que es mama, es que es ovario, entonces del lado de tu papá no importa. Sí, sí, justo eso sí pasa muy frecuente. Bueno, entonces, dentro de las cosas que debe poner también atención el médico que nos envía a la paciente es la edad, por ejemplo, de diagnóstico. Y en este caso, pues son pacientes que son menores de 50 años. Eso es lo que nos dictan las guías internacionales, que pacientes que tienen menos de 50 años al diagnóstico ya son candidatas a hacerse este tipo de pruebas moleculares. Aquí, justo afección de ambas mamas, ¿no? Que hay pacientes que ya tienen o tuvieron cáncer en una mama y tiempo después pueden tener en la otra o al mismo tiempo también puede ser que estén afectadas ambas mamas. Que la misma paciente tenga
un tumor en la mama y además tenga un tumor en el ovario, o un tumor en el estómago, o un tumor en la piel, o en algún otro lugar. Y aquí tenemos que hacer también la distinción de que no sean metástasis, que sean tumores completamente diferentes al que ya tuvieron en la mama. Todas las pacientes, todas, absolutamente no importa la edad, que tengan tumores triples negativos, eso quiere decir que no son positivas a hormonas, ¿no? Así las pacientes te refieren, es que mi tumor es positivo a hormonas o mi tumor es negativo a hormonas. Entonces, todas estas pacientes que son triples negativos, que son marcadores que se les hacen a los tumores básicamente y que su médico se los indica, todas son susceptibles de que pueda ser algo hereditario. Prácticamente hasta el 30% de estos tumores triples negativos pueden ser hereditarios, aunque no haya nadie absolutamente en la familia afectado. Si además del cáncer la paciente tiene algún defecto de nacimiento, alguna otra malformación que nosotros en genética nos llame la atención, también es importante que la envíen para saber si esto es algo que tiene que ver con el cáncer o si es otra enfermedad. A lo mejor sí es una enfermedad genética, pero no tiene que ver con el cáncer de la paciente. Entonces, sí podemos hacer esas diferencias. Otra cosa importante es cuando hay varones afectados en la familia. O sea, es muy raro el cáncer de mama en varones, que seguramente, pues algunas pacientes seguro han visto en la consulta, pero cuando el varón está afectado, también es como un foco rojo de que aquí puede ser algo hereditario. Y también justo pertenecer a estos grupos que se consideran como de alto riesgo, como los judíos askenazí. Y esto es porque generalmente estos grupos no se relacionan con otras etnias y van preservando como las alteraciones dentro de su grupo étnico. Entonces, bueno, aquí nada es como igual de repaso. Cáncer a edad temprana, que ya dijimos que es antes de los 50 años, que sean 2 o más tipos de cáncer en la misma persona, los tipos de cáncer que a lo mejor pueden ser raros o característicos de un síndrome de cáncer hereditario. Y aquí otra vez hablando de los BRCA1 y BRCA2, pues justo es lo que dan como resultado una enfermedad que ahora se llama síndrome de cáncer de mama ovario hereditario. Entonces, pues cuando tenemos estos tipos de cáncer que se están asociando entre sí, pues como que nos dan la idea de que seguramente uno de estos genes es lo que está afectado. Y que haya varios miembros afectados en la misma rama familiar. Y aquí es donde hacemos este árbol genealógico que al menos debe abarcar 3 generaciones para poder decir si es algo hereditario o no. Como vimos anteriormente, hay algunas pacientes que en realidad no necesitan tener antecedentes familiares para sospechar que puede ser algo hereditario, pero si hay antecedentes familiares, pues sí es importante como consignarlos en este árbol genealógico, que las pacientes que ya han ido a la consulta pues ven que estoy ahí construyendo todo su árbol genealógico y siempre está ahí en su expediente para que podamos actualizarlo, porque bueno, esto siempre va a ser dinámico y eso seguramente también te toca a ti en tu consulta, que te digan, bueno, es que ya nació un nuevo miembro en la familia o este otro miembro de la familia ya falleció o ya está afectado este nuevo miembro en la familia. Entonces, el tener este árbol genealógico es muy importante porque puede ir cambiando a lo largo del tiempo, es algo dinámico. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros en la consulta de genética y qué información es la que se debe llevar? Esto es muy importante porque, como te digo, a veces ni siquiera las pacientes saben por qué me enviaron a esta consulta, entonces pues no tengo mucha idea de lo que se hace aquí, ¿no? Entonces, básicamente lo que hacemos en la consulta es darles un asesoramiento genético, que es un proceso que las va a ayudar a entender cuál es la contribución real genética en la aparición de su enfermedad, en este caso que es el cáncer de mama, que es lo que tratamos mayormente en FUCAM, y que de alguna manera les puede facilitar a adaptarse a las implicaciones tanto médicas como psicológicas y familiares que conlleva tener esta predisposición genética a desarrollar cáncer. ¿Qué información es la que deben llevar cuando van a la consulta de genética? Generalmente es bien difícil que las familias puedan tener mucha información sobre los familiares que han estado con esta enfermedad. La mayoría de nuestras pacientes o de nuestras familias en general en México están como, digamos, regadas en todo el país. A lo mejor son originarias de un lugar y emigraron a otro y luego esta otra familia a otro y así sucesivamente.
Entonces a veces es complicado que puedan saber los diagnósticos de sus familiares y lo que casi siempre les comentamos es que, bueno, si hay en algún momento alguna reunión familiar, es momento de que usted lleve su lápiz y papel y les pregunte lo que nos interesa saber, ¿no? Por ejemplo, si hay otros familiares con cáncer, pues quién tiene o quién tuvo cáncer en la familia. Eso es importante. Ah, pues mi tío, mi tía, mi prima, todo eso para nosotros es importante. Aquí, por ejemplo, nos pueden decir, es que el esposo de mi tía, pues en realidad ese no importaría porque es un familiar político. Pero bueno, sí investigaron, ¿no? Ahí te das cuenta, sí investigó y es importante que lo tenga ahí en mente. También qué tipo de cáncer tiene o tenían estos familiares o en qué órgano se originó el cáncer, si es que no saben así como exactamente el diagnóstico. Y eso es muy frecuente. A veces ni siquiera nuestra paciente sabe cuál es su diagnóstico. No sé si justo también a ti en la consulta te pase, ¿no? Que le preguntes, ¿y qué tipo de cáncer tuvo? Y generalmente dicen, pues cáncer de mama. Sí, pero el cáncer tiene como nombre y apellido y características que para nosotros son importantes, pero tampoco es raro que las pacientes cuando les están explicando su diagnóstico empiece como, seguro te pasa, que la paciente empieza como a divagar en otras cosas y no le está poniendo realmente atención a lo que el médico le está explicando. Entonces, bueno, afortunadamente eso lo tenemos en el expediente, no tenemos problema con eso, pero a veces si ellas ni siquiera saben su mismo diagnóstico, es muy difícil a veces que consigan el diagnóstico de sus familiares. También para nosotros es muy importante la edad cuando se diagnosticó el cáncer. Ya vimos que las edades tempranas son como algo importante para decir, ah, bueno, sí puede ser algo hereditario porque le dio antes de lo esperado para el tipo de cáncer. Y aquí también es importante, por ejemplo, tener en cuenta que hay cáncer que es como característico de una población joven. Por ejemplo, si la paciente nos dice es que tuve un sobrino que tuvo un cáncer testicular a los 12 años, por ejemplo, o a los 15 años. Bueno, eso para nosotros sí es una edad joven, la paciente se preocupa, pero en realidad es algo esperado para el tipo de cáncer. Entonces, eso también lo tenemos justo que consignar y tener en cuenta y no alarmar a la paciente de, "Ah, no, es que sí estuvo muy pequeño la edad que, pero es lo esperado para el tipo de cáncer. Y eso nos sirve justo para tranquilizar a la paciente también, ¿no? También si hay alguien que haya tenido más de un diagnóstico de cáncer a lo largo de su vida, ya comentamos que eso es algo importante que también tomamos mucho en cuenta. Y algo también muy importante, si alguien en su familia ya se hizo una prueba genética que nos diga que sí es algo hereditario. Esto a veces nos acorta, digamos, el tiempo en el que podamos hacer la prueba, le podemos hacer pruebas dirigidas a nuestra paciente, es decir, buscando solamente la alteración que ya se encontró en la paciente, o si se solicita de la forma completa de la prueba de nuestra paciente, hacer la comparación con lo que se encontró en su familiar. Entonces, esto también es importante preguntar y todavía esto no es raro. A veces las mismas pacientes ya llegan con la prueba genética de su prima, de su tía, de su hermana, de alguno de sus familiares y nos dicen, mire, es que yo tengo cáncer, por eso vine al FUCAM o estoy en revisión aquí en FUCAM porque a mi hermana o a mi familiar le diagnosticaron esto genético. Entonces, bueno, eso nos ayuda mucho a cortar tiempos en la paciente. También, bueno, entre las posibles señales de advertencia que podemos tener aquí es que múltiples miembros en la familia estén diagnosticados con el mismo tipo de cáncer. Como te comenté al principio, inicialmente con estas pacientes BRCA eran mama, lo que más veían en las pacientes. Pero conforme fueron pasando los años, se vio que era una gama, ¿no? de tumores los que podían estar relacionados con un mismo gen alterado. Entonces ahora sabemos, a lo mejor no exactamente, pero sí muy aproximadamente, qué tipos de cáncer son los que están relacionados con ciertos genes. Y con eso nos basamos para hacer el seguimiento de esas pacientes. Todos los que hayan sido diagnosticados a una edad temprana y, por ejemplo, si tuvieron ya más de un tipo de cáncer y si alguien fue diagnosticado con algún tipo de cáncer raro, como ya vimos que generalmente lo que nos más llama la atención es que haya sido diagnosticado en algún varón en la familia.
durante el asesoramiento genético, ¿qué hacemos? Bueno, ya vimos que en realidad es una consulta como cualquier otra que puedan tener en la institución. Sin embargo, aquí nos vamos a centrar, pues básicamente en los antecedentes heredofamiliares de nuestra paciente. El tiempo para dar un asesoramiento genético, pues no existe. Eso depende mucho de cada una de nuestras pacientes. Hay pacientes que pueden entender bien lo que les estamos explicando, llevan información que nos es útil para hacer la historia y en general pues nos podríamos llevar 40 minutos más o menos. Otras pacientes en las cuales nos cuesta más trabajo que quede claro lo que queremos transmitirles acerca de este asesoramiento genético y pues ahí puede llevarnos hasta hora y media darles un asesoramiento genético. Este asesoramiento genético generalmente debe ser antes de hacerles el estudio genético o el estudio molecular y tienen que tener otro ya con el resultado si es que fueron candidatas a hacerse el estudio. No es muy deseable que las pacientes, una vez que se hagan el estudio, como con otros que les mandan, por ejemplo, en FUCAM, bueno, se hizo una biometría hemática y se la vamos a mandar a su correo. Se hizo un examen general de orina y se lo vamos a mandar el resultado a su correo. En realidad, esto es algo que se tiene que tener frente a frente a la paciente porque es algo que tenemos que interpretarles y ahorita les voy a decir un poco los resultados que podemos obtener. Tampoco es necesario que la paciente tenga así de inicio de su primera consulta, la siguiente sea la de genética. En realidad puede haber diferentes momentos en la vida o en el padecimiento de la paciente donde se pueda tener este asesoramiento genético. En realidad no hay un tiempo exacto de cómo puede iniciarse. Y aquí pues también dependerá del médico tratante para él o para ella qué tan urgente de alguna manera, digo, no es urgente en realidad, pero qué tan prioritario pueda ser el hacer este diagnóstico para tratar a su paciente. En esos casos, pues sí, nos mandan así de, esta paciente necesita su consulta ya. Entonces, pues sí, lo tomamos en cuenta. También va a depender del síndrome o del tumor que tenga la paciente, que estemos sospechando, qué tanto les vamos a explicar o en algún momento decirles no se preocupe, esto no es algo que se pueda heredar a su familia, usted no tiene riesgo de tener más tumores, no hay otro problema. Uno siempre tiene que tener como el tiempo necesario para extenderse porque las pacientes en estos casos tienen muchas dudas la mayoría de las veces. Y la verdad es que es muy preferible que tengan dudas y que te las externen todas las que quieran a estar preguntando, ¿tiene dudas? Y que la paciente te diga no. O sea, lo que le estás explicando para mí creo que es muy, muy importante. Y que te diga, no tengo dudas. A veces siento, o para algunos pacientes creo que no están como prestando la debida atención y no les está quedando claro. Entonces no te preguntan y te dicen, no tengo dudas, no tengo dudas, no tengo dudas, aunque sea un estudio donde les digas que tienen que seguir después con algunas situaciones pues delicadas de su salud y de su familia y la paciente no tengo dudas, no tengo dudas. Entonces sí tenemos como ese cuidado de siempre decir pararnos, tiene dudas hasta aquí y otra vez volvemos y tiene dudas otra vez hasta aquí. Si tiene dudas, qué bueno porque nos está poniendo atención. Y siempre tenemos como que tener en cuenta eso, ese tiempo que podemos justo más cuando damos resultados, ¿no? Es cuando más nos vamos a extender con este tipo de pacientes. Porque Y pues, perdón, sí. son un montón de detalles, pues, ¿no? O sea, Sí. estoy escuchando, o sea, yo me imaginaba, la verdad, una consulta de genética justo con, a ver, tu papá, ¿no? Tu tía y tal. Incluso en las notas médicas así viene, ¿no? Pero perdón, entonces también están faltando detalles como justo qué tipo de cáncer, en qué momento de la vida de esta persona, hubo, ¿no? La posibilidad de hacerse estudios genéticos, o sea, un montón de información. Es mucho. Y toda tenemos que resumirla ahí en ese cuadrito, ¿no? En ese árbol genealógico. Es como el resumen de toda esa información que le estamos pidiendo a la paciente. Totalmente. Y entiendo también, ahorita nos extenderá la información, o sea, esto de que los médicos de pronto necesiten una consulta, un asesoramiento genético,
entiendo que también tiene que ver con lo que decía en un principio, con el seguimiento que se le va a dar, y asumo que pues eso podría incluso ajustar los tipos de medicación, el pronóstico, por ejemplo. Sí, exactamente. O sea, como te digo, la verdad es que no hay como un tiempo que diga, ay, pues es que inmediatamente la segunda cita que debe tener la paciente después de que se le dé el diagnóstico es genética. Son pocas las pacientes que se refieren así, pero hay algunas que sí lo requieren, ¿no? Porque un poquito más adelante les puedo hablar de eso, pero por ejemplo, las pacientes que sí tienen como mucha historia y que dices, es que segurísimo sí va a salir positiva esta paciente. Tampoco lo podemos asegurar porque ya nos han tocado, pero tiene mucha probabilidad de que salga positivo. Entonces, si la paciente de primera instancia va a cirugía, para el cirujano oncólogo es muy importante saber si le puede ofrecer en algún momento una cirugía de reducción de riesgo de la otra mama. Si ya sabemos que es BRCA positivo, ya tuvo un cáncer de mama, su riesgo de que la otra mama en algún momento se afecte puede ser más o menos del 50%. Entonces es un riesgo bastante alto. Y para ellos sería importante que en la misma cirugía se pudiera hacer al mismo tiempo, ofrecerle a la paciente, si ella lo desea, el realizar la cirugía que se llama de reducción de riesgo de la otra mama. Entonces, ese es como de alguna manera sí algo más rápido que tenemos que actuar en cuanto a solicitarle el estudio de genética. Entonces, solo para ejemplificar, todas, por el riesgo por el hecho de ser mujeres, tenemos un riesgo aproximado, depende de la población que estemos viendo, pero va de entre el 8 al 12%. Por el hecho de ser mujeres, ya tenemos ese riesgo de tener cáncer de mama a lo largo de la vida. Cuando alguno de nuestros genes BRCA está alterado, entonces este riesgo aumenta más o menos al 80%. En el caso del cáncer de ovario, igual por el hecho de ser mujeres, tenemos un riesgo aproximado que va entre el 1 y el 2%, y cuando estos genes están alterados, este riesgo puede aumentar entre el 20 y el 40%. Y en el caso de los varones, que es el cáncer que más se ve en varones de estas familias, es el cáncer de próstata. Ellos tienen, por el hecho igual de ser varones, un riesgo del 12%, más o menos, 15%, de que a lo largo de su vida desarrollen cáncer de próstata. Cuando uno de estos genes está alterado, este riesgo puede aumentar más o menos al 35%. Y con esto, ¿qué es lo que quiero ilustrar? Que aunque todos tenemos riesgo de desarrollar cáncer en algún momento de nuestra vida, por el hecho de estar vivos ya tenemos riesgo. Cuando tenemos algún gen mutado, este riesgo pues aumenta considerablemente. Y es cuando tenemos que hacer ciertas intervenciones. Doctora, nos preguntan Sí. en redes sociales qué, qué es BRCA1 y BRCA2. Les decía que cuando se descubrieron estos genes, les pusieron el nombre de breast cancer, que es cáncer de mama 1 y 2 en inglés. O sea, son las siglas de breast cancer, cáncer de mama 1 y 2. Por eso se llaman BRCA. Son siglas de breast cancer, de cáncer de mama. ¿Sí? Sí, buenísimo, gracias. Son siglas. Generalmente los genes son así, son siglas de algo, de la enfermedad que producen, en este caso, del científico que los describió, del bicho en el que se describió inicialmente, de lo que hacen en nuestras células. Los genes tienen nombres muy extraños, pero en general son siglas de algo. Y en este caso, pues eso se llaman así por sus siglas en inglés de cáncer de mama. En cuanto a los objetivos de hacer este tipo de pruebas, pues básicamente lo que queremos es conocer la causa del cáncer en nuestro paciente, porque dentro de las primeras preguntas que empiezan a hacerse una vez que se hacen este diagnóstico es ¿por qué me dio cáncer? ¿Qué hice mal? ¿Qué comí? ¿Qué no comí? ¿Qué hice para que me diera cáncer? La mayoría de las veces, como ya comentamos al principio, como en el 90% de los casos, en realidad no vamos a poder darle una respuesta a la paciente. Le decimos que hubo tal vez muchos factores que se conjuntaron en algún momento y que todos esos factores confluyeron y pues eso fue lo que le dio esta mayor susceptibilidad a desarrollar el cáncer, como en el 90% de los casos. Pero como en el 10% de los casos, sí vamos a poder darles una razón así exacta de así nació, así se lo heredaron
y es por eso que usted tiene este cáncer en este momento. Entonces, aquí sí podemos darles una causa exacta de por qué la paciente tiene cáncer, generalmente a edades tempranas. También es importante porque le vamos a decir el riesgo de desarrollar nuevos tumores en el futuro. Y es justo lo que también comentabas hace un momento. Una paciente que ya tuvo cáncer, que ya la operaron, le hicieron pues el tratamiento que le tenían que hacer, entra a un seguimiento, que es como muy estándar para las pacientes que ya tuvieron cáncer. En este caso no. En este caso ese seguimiento no va a ser estándar. En este caso se va a basar en el gen que está alterado para darle un seguimiento de acuerdo a los tumores que ya sabemos que están asociados a ese gen. Entonces aquí sí cambia, ¿no? Y puede ser médico, que bueno, en un momento les voy a comentar eso también, o puede ser quirúrgico. Y también algo que comentabas es que puede darle ciertas ventajas terapéuticas, sobre todo a estos pacientes que tienen BRCA1 o 2 alterado. Sabemos que ya hay terapias muy dirigidas para este tipo de pacientes que les van a ayudar más que darles otro tipo de tratamiento o una quimioterapia convencional, llamémosle así. Entonces ya existen este tipo de terapias que van dirigidas justo a este tipo de pacientes que tienen alteraciones genéticas de este tipo, sobre todo BRCA1 y BRCA2. Y la otra cosa importante es que una vez conociendo que nuestra paciente tiene una alteración genética, podemos decirle que otros miembros de su familia también pueden tener esa misma alteración, aunque en este momento se encuentren sanos. Riesgos que damos, los más cercanos son papás, hermanos e hijos, tienen un 50% de probabilidad de tener el mismo error o la misma variante que tiene nuestra paciente para darles ese mayor riesgo de tener cáncer en algún momento de su vida. Y esto nos sirve porque pues finalmente podemos hacer algo como empezar los seguimientos a edades más tempranas, ofrecer este tipo de cirugías que llamamos como de reducción de riesgo. Entonces sí es importante que tengan claros cuáles son estos objetivos las pacientes para hacerse este tipo de pruebas moleculares o genéticas. Y esto es lo que te comentaba de los resultados. Cuando nosotros ya tenemos el resultado en la mano y vemos, bueno, nuestra paciente nos dio negativo. Eso quiere decir que todos los genes que analizaron, bueno, algo importante aquí a comentar y que creo que era una de las preguntas que tenías. ¿Por qué a algunas pacientes les mandan a hacer solo BRCA1 y 2? ¿Por qué a algunas les mandamos a hacer 10 genes o 20 genes o los genes que quieran? Como ya hemos dicho en repetidas ocasiones, inicialmente estos dos genes, BRCA1 y BRCA2, fueron los primeros genes que se encontraron en estas pacientes con cáncer de mama hereditario. Pero conforme se han ido haciendo más investigaciones y se han visto más genes asociados a cáncer, hoy día sabemos que hay varios genes que están asociados a cáncer de mama hereditario. Sí son los más frecuentes, BRCA1 y BRCA2 siguen siendo los más frecuentes, pero no son los únicos. Entonces, hoy se mandan a hacer lo que se llama un panel genético que abarca muchos genes al mismo tiempo. Creo que sí era una de las preguntas, ¿no?, que teníamos ahí. Sí, un poco como, bueno, ya justo me va quedando más claro. O sea, en esta interacción que hay con algunos otros tipos de cáncer, entiendo que en algunas pacientes en particular será prudente no nada más BRCA1 y 2, sino también un panel más completo para ver para qué son o a qué son proclives de enfermar también. Exactamente. Entonces, eso es lo realmente indicado hoy en día. No hacer solamente BRCA1 y BRCA2. Digo, hay algunos lugares en donde se tienen protocolos de investigación donde solo se puede ofrecer estos dos genes porque así lo dicta el protocolo. Pero en realidad, internacionalmente lo que se debe hacer es hacer un panel de varios genes. Entonces, bueno, una vez que nos entregan el resultado de este panel, nos dicen, su paciente, en este panel que analizamos, todos sus genes están perfectamente bien escritos, no encontramos ningún error. Entonces nos los van a reportar como un estudio negativo. En el otro extremo está que nos digan, es un estudio positivo. En este caso, pues ya nos explica todo lo que acabamos de pasar en este momento, donde sí puede haber riesgos de otros primarios y entonces podemos ofrecerle un seguimiento diferente
las cirugías de reducción de riesgo, saber que otros miembros de su familia pueden estar afectados y ofrecerles la extensión de estudio a esos familiares. Y aquí es otra cosa en la que nos apoyamos muchísimo en ustedes porque no son muchas, en realidad son muy pocas pacientes que a veces no quieren compartir sus resultados con otros miembros de la familia. Es su información genética, eso es lo más privado que tenemos y cada quien puede hacer con esa información genética lo que mejor le convenga. Entonces, una de las cosas que nosotros les proponemos es comunicarse a otros miembros de su familia. Sin embargo, no están obligados a hacerlo. Y es algo en donde sí, generalmente nos apoyamos mucho en ustedes porque a veces tienen pues problemas familiares en los cuales pues ya uno en genética no adentra tanto como ustedes en psicología. Entonces, pues sí es algo importante porque finalmente podríamos hacer algo más en esos otros familiares que se hagan esta extensión del estudio y como a medidas preventivas, ¿no? Claro, qué complejo, porque al final del día, pues es un poco como desnudarse, ¿no? Y con lo que platicábamos muy al inicio es de alguna manera, que quizá mal, pero es como sentirse señalado, ¿no? Señalada. Y entonces desde ahí es como, no, bueno, pues voy a meter más ruido en mi familia, ¿no? De pronto entran culpas, claro, o sea, se convierte. Exacto, exacto. De hecho, tenemos pacientes en las cuales cuando se lo comunican a alguno de sus familiares, es que, ¿para qué te hiciste la prueba? O sea, el que busca encuentra. ¿Para qué te la hiciste? No era necesario que te la hicieras. O sea, no, que nosotros no queríamos saber esa información y empiezan como a apartarlos incluso, ¿no? Entonces, pues ahí sí depende mucho de cada dinámica familiar, que tú estás mucho más familiarizado con eso, pero sí es a veces algo fuerte. Y hay otras veces donde justo la familia es la que impulsa a la paciente a hacerse la prueba. A veces es al revés. La paciente a veces está como hoy medio dudosa, como que sí quiero, pero no. Y entonces es cuando justo la familia le empieza a convencer de que además de ayudarse ella, va a ayudar al resto de la familia, ¿no? Claro, que también ahí la indicación sería que se lo haga la paciente y entiendo que la lógica es a partir de esos resultados quizás sea necesario que la familia también se lo haga. Exacto. Ya finalmente, una vez que encontramos una variante en alguna paciente, esa es la variante familiar. Ya no, en el resto de la familia ya no vamos a hacer otra vez ese panel que hacemos inicialmente, sino que vamos a hacer ya de manera muy puntual la búsqueda de la variante que hayamos encontrado en la paciente. A menos que tengan otra historia en la otra rama familiar, los familiares, valga la redundancia, los familiares de nuestra paciente, pero generalmente lo que hacemos es solamente buscarle ya puntualmente lo que hayamos encontrado en la paciente. Esa es la extensión que se hace del estudio genético. Eh, Y sí, perdón. sí, no, sí, sí, entiendo. Y en medio de estas dos, de negativo y positivo, tenemos una variante que no nos gusta, ni a los pacientes, ni a nosotros realmente que nos salgan estas variantes de significado incierto. ¿Qué quiere decir esta variante de significado incierto? Quiere decir que si encontraron una variante, otras, justo también por este término es que se cambió a variante en lugar de mutación o polimorfismo, que antes es lo que se llamaba como algo negativo, pues es un polimorfismo. Y una mutación era positivo. Entonces ahora tenemos estas variantes de significado incierto, donde puede decirnos el laboratorio, en lugar de una A, en uno de los libros de su paciente encontramos una C. O sea, sí tiene un cambio en una de las letras, tiene una falta de ortografía en uno de sus libros, pero hasta este momento la ciencia no sabe si eso tiene que ver o no con la enfermedad de su paciente o si altera o no la proteína que está produciendo y por lo tanto su función dentro del cuerpo. O sea, sabemos muchísimo acerca de los genes, pero aún no lo sabemos todo. Y con estas variantes de significado incierto, pues la verdad es que las pacientes quedan así como que, bueno, y entonces hago algo o no hago nada, o que en realidad con estas no se hace nada. No nos va a cambiar el seguimiento, no nos va a cambiar la forma en la que la estén tratando, no se busca en el resto de la familia y solamente las mantenemos en seguimiento.
Estas variantes no van a cambiar a lo largo de la vida de la paciente. O sea, si yo le vuelvo a pedir el estudio en un año, va a salir igual. Si se la pido 50 veces, me va a salir lo mismo, porque es algo con lo que se nace. Claro, porque Lo, eso suena a no se hizo bien, ¿no? exacto. O ¿Sí? faltó algo más para que salga de verdad positivo o negativo. Ah, Exacto. claro. Entonces, lo que hacemos con estas variantes es darle seguimientos a lo largo del tiempo. Pueden ser cada 6 meses o cada año. Y eso a veces es un poco complicado porque lo que hacemos es consultar bases de datos internacionales. Así en la consulta, cuando la paciente llega, consultamos al menos 3 bases de datos y vemos si ya tiene alguna tendencia hacia un lado o hacia el otro, pero eso es estadístico. No es que se vuelva a hacer la prueba en la paciente. Se podría de alguna manera hacer la receta que ya habíamos visto al principio y ver si cambia con el azúcar que ya habíamos mencionado, ¿no? De nuestra receta. Pero eso es bastante complejo, caro. Muchos laboratorios o la mayoría no pueden hacer ese tipo de pruebas porque es muy sofisticado. Y lo que hacen, pues justo es hacer como estas estadísticas con mucha población y ver si en algún momento ya se puede reclasificar hacia positivo o hacia negativo. Y en ese momento sí ya cambia, ¿no? Lo que podríamos hacer con la paciente. Pero en tanto, solamente se dan seguimientos, te digo, cada 6 meses o cada año, depende de qué tan incierta nos la estén reportando en las bases de datos. No sé si queda claro esta variante. Sí. O sea, y justo que me parece súper pertinente la aclaración, ¿no? O sea, insisto, no se hizo mal, no es que se tenga que hacer diferentes veces. Tampoco es, o sea, es una variación, pero tampoco se tiene la estadística como para decir que eso hace que se tengan que ajustar los tratamientos. Uy, No, pues justo como dijo, a nadie le gusta, porque de a pronto, nadie le gusta, no, ni a nosotros. La verdad es que es muy complejo incluso explicárselos, ¿no? A los pacientes. Y muchas veces los pacientes se quedan un poco decepcionados. Realmente sí es eso. Bueno, me hice esta prueba que costó bastante, digo, porque son pruebas caras y no me está dando la información que yo quería. Pero esto, justo esto, se los damos desde el principio el asesoramiento preprueba, ¿no? Para que no les caiga como de sorpresa entonces no sirvió para nada. O sea, sí sirvió porque finalmente no nos está diciendo que es positivo. Y no tendríamos que hacer estas cirugías de reducción de riesgo, no vamos a estudiar el resto de su familia. No nos está diciendo positivo. Entonces, mantengamos la calma, vamos a hacer que sí, continuemos con el seguimiento. En realidad, la mayoría se reclasifica hacia lo negativo. Y bueno, también depende de qué gen nos estén reportando. Podemos tranquilizar de alguna manera a la paciente y decirle, bueno, la verdad es que este gen no tiene absolutamente nada que ver, ni con lo que usted tiene, ni con su historia familiar. Seguramente va a resultar algo negativo. Entonces, también eso de alguna manera puede tranquilizarlas, pero no siempre podemos hacer eso. Y bueno, ya por último, ¿qué opciones les damos a las pacientes que resultan con una variante positiva, ¿no? Y aquí tenemos que hacer un poco la diferencia entre las pacientes que ya tuvieron cáncer y aquellas pacientes en las cuales hacemos las extensiones familiares que son sanas, ¿no? En estos casos, pues se recomienda el seguimiento que sea más estrecho. Una autoexploración mensual, bueno, que esa no las deberíamos hacer absolutamente todas a partir de los 18 años de edad. En estos casos, la revisión médica es cada 6 meses, que un médico las revise cada 6 meses y si es un oncólogo o un ginecólogo con experiencia en mama, mucho mejor. Aquí también depende mucho de los recursos de cada institución y de las pacientes, pero la recomendación es que sea una resonancia magnética de mama. No todos contamos con este tipo de estudio, entonces, bueno, mastografía, ultrasonido, adecuamos mastografía contrastada, dependiendo de lo que se tenga en cada institución, y aquí lo iniciamos a los 25 años, en pacientes que no han tenido cáncer, por supuesto. Y para ovario, que es el segundo órgano que frecuentemente se puede afectar en estos genes BRCA, se recomienda hacer un ultrasonido transvaginal y un marcador en sangre que se eleva cuando hay lesiones malignas en el ovario, que se llama CA 125.
Sin embargo, este tiene estos justos signos de interrogación porque sabemos que en realidad no es un tamizaje muy bueno. En realidad a veces se nos pueden pasar desapercibidas lesiones y en realidad lo que más se recomienda en estos casos es hacer la cirugía de reducción de riesgo. Pero bueno, si la paciente en ese momento todavía a lo mejor quiere tener bebés, no desea realizarse la cirugía, todavía es muy joven, pues es la alternativa que tenemos. Y eso más o menos empieza a los 30 o 35 años. Y aquí también justo depende mucho de la historia familiar. Si ya tuvo una tía, una prima, por ejemplo, que ya tuvo cáncer de ovario y lo tuvo a los 30 años, pues en ella generalmente vamos a empezar antes, no vamos a empezar a esa edad. Entonces, todo eso, por eso también es importante las edades, porque a partir de eso, de los tipos de cáncer y de las edades a los que les dio a sus familiares, es que vamos a poder hacer el inicio de este seguimiento. Digo, estas son guías, pero en realidad lo que nomás nos importa es la historia de la familia, ¿no? O sea, la guía nos puede dar mucha idea de lo que vamos a hacer, pero más idea nos va a dar la historia familiar, si es que la conocen, ¿no? Y dentro de las cirugías de reducción de riesgo, pues la más conocida es la mastectomía bilateral, cuando las pacientes obviamente no estén afectadas de cáncer, con su respectiva reconstrucción, y la salpingoforectomía bilateral, que más o menos se hace entre los 35 y 40 años, o cuando la paciente ya tuvo los bebés que quería tener, que razonablemente no es tan joven, porque bueno, recordemos que si hacemos este tipo de cirugías, las pacientes van a caer en una menopausia temprana, con todo lo que eso conlleva. Y pues súper importante, que lo puse al final, pero súper importante que tengan un acompañamiento, ¿no? Con psico-oncología. Ahorita me vino a la mente un par de pacientes que justo después de estos estudios, Ujú. claro, entran un poco en crisis, ¿no? Porque pues de pronto se tiene, ¿no? Estas variantes, ¿no? Genéticas y viene este pensamiento de, bueno, a ver, no es algo que urja, ¿no? O sea, como entra en este dilema, no es algo que urja una cirugía, ¿no? Este bilateral reductora de riesgo, pero pues tampoco me quiero esperar, ¿no? Cuánto tiempo, ¿no? Entonces viene justo un conflicto ahí, e incluso como decía hace rato, ¿no? Esta parte de las culpas. Ah, entonces viene del lado de mi papá. Claro, es que mi papá y entonces, ay, pucha, ¿no? O sea, ya nos metemos en otras cosas que claramente no son genéticas, pero que aluden a la historia de la familia. Claro. Y Ujú. pues esta parte genética da, digámoslo así, pues más material, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y es Situación. una de las cosas que siempre les aclaramos cuando ya sabemos de qué rama viene, ¿no? O sea, cuando haces el árbol genealógico, tienes a veces mucha idea de dónde viene. Pero bueno, ya que les damos el resultado del papá y de la mamá, y decir, porque siempre por protocolo hacemos ambos. O sea, aunque toda la historia sea del lado de la mamá, que por protocolo hacemos ambos estudios en la mamá y en el, bueno, si se tienen disponibles, ¿verdad? Porque a veces alguno ya falleció. Pero si se tienen disponibles, hacemos por protocolo el estudio tanto de la mamá como del papá. Entonces, cuando ya les damos el resultado de ellos y saben de dónde vino, pues incluso viene la culpa de la mamá o el papá, de quien haya sido el portador de la alteración. Y luego de la paciente, de justo, pues es que, ¿no? Es culpa. De por sí a lo mejor no tener una buena relación y esto acaba así como que todavía empeorando la situación, pero es algo que también siempre les comunicamos cuando les damos el resultado. O sea, aunque esto venga de alguno de sus padres, ellos no pidieron tenerlo tampoco. Seguramente a ellos también pues se los heredó alguno de sus abuelos y mucho menos pidió dárselo a alguno de sus hijos. Esto es completamente al azar que haya sucedido esta alteración en usted, ¿no? O sea, ese 50-50 es un volado. Claro, totalmente, y también viene para abajo, ¿no? O sea, incluso me ha tocado pacientes que dicen es que entonces ya no me quiero embarazar. O sea, si esto le estoy dando la posibilidad a mi hijo, a mi hija de estas historias, pues tampoco quiero, ¿no? Sí, 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 sí. Y pues también es muy válido, ¿no? O sea, si ya está como muy razonado esta implicación, la paciente además ya pasó por un proceso de quimio, radiocirugía, todo lo que se les hace, pues la verdad es que jamás quisieran que un hijo pasara por algo así, ¿no?
Ok. No sé si tengan alguna duda por ahí. Sí, tenemos, bueno, yo una duda en lo que vamos recapitulando en redes sociales. Eh, Me ha tocado algunas pacientes que de pronto dicen, oye, a mí los oncólogos me dijeron que no, o sea, que no es sugerida una consulta en genética, pero a mí me interesa saber cómo está mi genética, o sea, si quizá este cáncer, por ejemplo, pues quizá no sea genético por justo, ahora entiendo mucho más por qué los médicos mandan o no a una consulta genética, pero ellas no entran ahí y dicen, bueno, pero pues quizá este cáncer no, pero quizá haya otro gen en el que me tenga que ocupar. Eso sería algo sugerido, por ejemplo, de a población abierta, por ejemplo, hacerse un panel genético y decir, oye, a ver, ¿cómo ando? Como hacerse una No, práctica. no. En realidad no es algo que esté sugerido para población abierta, porque, bueno, ya vimos primero el tipo de resultado que podemos obtener, ¿no? O sea, si no tiene ninguna indicación, absolutamente ninguna, ni por historia familiar, ni por historia personal, solo por curiosidad, vamos a llamarle así, de la paciente o por preocupación de la paciente, pues en realidad sí podemos darle la asesoría. Justo de no se preocupe, esto no es algo hereditario, no tiene ningún indicio de que vaya a ser algo hereditario. Eh, y el tipo de resultado que podemos obtener. O sea, puede ser que la paciente insista, y bueno, finalmente se lo hacemos y nos sale una variante de significado incierto, porque nos pasa. Entonces no le va a ayudar en absolutamente nada. Y justo ese tipo de pacientes que a veces son como muy ansiosas con su salud, pues a lo mejor en el reporte, porque les entregamos un reporte por escrito, el laboratorio dice, ah, bueno, este gen se ha asociado con cáncer de colon y la paciente tiene 26 años, ¿no? Entonces, o sea, no se preocupe, realmente es un hallazgo, no va a haber como este riesgo mayor para este tipo de cáncer, en su familia no hay nadie, usted está bastante joven, pero desde ese momento empiezan así como con la idea de, es que ya me tengo que estar revisando el colon porque este gen dice que está relacionado con, sí, pero es significado incierto, no sabemos si es positivo, no sabemos si en algún momento se va a convertir en algo positivo. Entonces sí es medio complejo que alguien que no tenga como todas las indicaciones se haga este tipo de pruebas, tanto por el tipo de resultado que podemos obtener, como porque aunque muchas de nuestras pacientes que cumplen muchos criterios, así el doctor nos lo manda porque cumplió muchos de los criterios que nosotros usamos para que decir sí, sí, seguro es algo hereditario, más o menos el 30% de nuestras pacientes nos van a salir negativas o con una variante de significado incierto. Ok, perfecto. Hay tres preguntas acá. En redes sociales nos preguntan si es cierto que existe un gen que determina la gravedad del cáncer. Eso es más en cuestión de el tumor. Cuando los patólogos analizan los tumores, les hacen muchas pruebas de varios genes, que ya dijimos que sí es genético el cáncer, y si algunos de esos genes tienen alguna alteración, ellos pueden determinar, ah, bueno, por ejemplo, estos que dijimos que son triples negativos, tienen un riesgo mayor de recurrir, son en general tumores más agresivos. O sea, si hay una manera de decir, ah, bueno, con estos estudios en el tumor, no en la sangre, como estamos diciendo ahorita, que es hereditario, sino haciéndolo en el tumor, el patólogo determine, o el médico tratante, en este caso sería el oncólogo médico, si es un tumor de mayor agresividad o que va a recurrir en cierto tiempo más que otros. Sí, sí puede ser, pero esos estudios de tumor, no a nivel de sangre como los que hacemos nosotros. Muchas gracias. También nos preguntan si ya tuviste otros dos tipos de cáncer como endometrio, tiroides y ahora mama y sale incierto qué procede. Aquí es un poco complicado y sí podemos apoyarnos de la historia familiar, por ejemplo. O sea, en realidad puede ser un incierto, como ya les dije, en un gen que no tiene absolutamente nada que ver con la historia ni personal ni familiar de la paciente. En ese caso, no es raro a veces que las pacientes se hayan expuesto a cosas a lo largo de su vida donde esté predisponiendo a estos tipos de cáncer, ¿no? Y que no se dio cuenta porque, pues,
eran pequeños. Recordemos que hace muchos años, por ejemplo, no estaba esta normativa de que la pintura de nuestras casas no tuviera plomo o que las ollas donde hacían la comida de nuestras abuelitas también estaba llena de plomo. Y ese ya es un factor externo que nos puede estar dando esta predisposición a desarrollar tumores. Se hizo la prueba molecular y tal vez nos sale algo incierto, pues a lo mejor lo más probable es que no tenga que ver con los tumores que tuvo nuestra paciente. Pero si es un gen que sí tiene que ver con el tipo de cáncer que ella ya tuvo, sí se valora, sí se hacen algunas medidas de intervención, pero eso es individualizando cada caso y por supuesto con todo el equipo, ¿no? Multidisciplinario que la está tratando. Muchas gracias. Igual preguntan, ¿y si no tienes información alguna, es decir, que eres hija por adopción, qué procede? Ese es uno de los puntos que también tomamos en cuenta para hacer el estudio genético. Si no tienes ni idea de tu historia familiar, es un punto para hacer el estudio. Muchas gracias. ¿Eso de prueba genética es similar a una inmunohistoquímica? No, son pruebas diferentes. Las inmunohistoquímicas son justo de las que se hacen a nivel de patología en el tumor. Y estas pruebas ya dijimos que las hacemos en sangre o en saliva generalmente para buscar genes alterados con los cuales uno ya haya nacido. La inmuno busca estos marcadores en el tumor que les van a ayudar tanto en el tratamiento como en el pronóstico del cáncer. Muchas gracias. Creo que esto es todo por la parte de preguntas. Muchas gracias. Buenísimo. Ok, pues doctora, otra vez muchas gracias. De verdad que yo particularmente me voy con mucha más claridad, ¿no? Qué Para bueno. esta parte de genética. Definitivamente me queda claro que para quienes nos acompañaron, tanto presencial como en línea, ¿no? Tener mucha más claridad en justo como eventualmente lo que platicábamos semanas atrás, ¿no? Porque nos las mandan. Claro. Sí, qué detalles son importantes para llevar a una consulta de genética, ¿no? Que hay detalles muy finos, ¿no? Para poderse preparar para esta consulta. De verdad, muchas gracias, muchas gracias. Pues a razón de que no nos pudo acompañar físicamente, estamos presentando aquí su reconocimiento de manera. Muchas gracias. Se lo haremos llegar, igual que un regalito que con todo gusto tenemos para usted. No, muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad de difundir este conocimiento, que creo que sí va a ser bueno para los pacientes, sobre todo que ya tienen que investigar, ¿no? Como que tu historia familiar es muy importante, no solo en estos casos de cáncer, en general yo creo que el conocer nuestra historia familiar es muy importante. Totalmente. Y con este nivel insisto, de detalle, pues, ¿no? Que a mí, digamos, profesional, pues me responsabiliza también, oye, toma este dato, ¿no? O sea, cuando alguien más enferme en tu familia, toma el dato de qué tipo de cáncer es, pregunta mucho más exactamente qué tipo de cáncer es, exacto. a qué edad, ¿no? O sea, sí. Ok, bueno, pues insisto, muchas gracias otra vez. Agradecemos también a quienes nos acompañaron, ¿no? De manera presencial, de manera virtual. Y pues bueno, estén pendientes de las redes sociales. El próximo mes tenemos la plática sobre cómo le comunico a mi pareja, a mis hijos, que tengo un diagnóstico de cáncer de mama. Los esperamos, insisto, estén atentos, atentas a las redes sociales. Que estén muy bien. Linda tarde. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego.